Hola amigos, ¿cómo están? Good morning. Qué gusto verles otra vez. Vamos a seguir un estudio de Torah, terminar probablemente el estudio de ayer, un poquito más definido, con más definición, con más estructura y más claridad, sobre todo, ¿verdad? Si escuchaste el video de ayer, ya nos metimos de lleno, directo, a la relación que hay entre los judíos y los no judíos y los gentiles, pero esta mañana vamos a afianzar y afirmar lo que tenemos todos que saber y empezar a cambiar un poco la estructura de las formas de pensamiento y de las formas de enseñanza que hemos recibido por mucho tiempo atrás. Te suplico que tomes lo que te guste, lo que no te quede claro, bueno, estúdialo un poco por tu cuenta. Y si tienes alguna duda, ve con alguien que tenga experiencia en estas líneas y tú te establezcas fuertemente en Torah, ¿verdad? Vamos a hablar hoy un poco del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, el llamado Nuevo Testamento para los grupos cristianos, pero el asunto sigue en pie de lucha, en pie de guerra, tal y como habíamos establecido el día de ayer, ¿verdad? Bueno, vamos a estudiar un poquito dos versiones básicamente, una que es el Complete Jewish Bible, que es la Biblia completa de estudio, y vamos la versión que tú conoces, española o castellanizada, puedes tomar Reina Valera o la versión que tú quieras. No vamos a corregir estructuras ni Biblias, pero sí vamos a cotejar lo que dice una cosa y aclarar lo que no está claro en alguna de las dos versiones. Vamos a llegar a un punto más claro en esta mañana. Por eso el estudio de Torah es tan importante, que tenemos nosotros, Beini Melamid Beni, y le enseño a mi hijo Torah, Eloi Torah. Entonces, queremos que te establezcas firmemente en este estudio, breve, pero sí conciso, creo yo, y preciso, para reafirmar los puntos si no quedaron claros el día de ayer, ¿verdad? Vamos a tocar Ephesians, chapter 3, capítulo 3, y vamos a aclarar un poquito, ¿verdad? Ok, vamos a leer el capítulo 3, nada más 7 versos del capítulo 3 del libro de Efesios. Es una consecuencia de esto que yo, Shaul, está escribiendo Shaul, puedes también cuando seas maestro y tengas más estructura, más definición, poner tu nombre ahí. Es una consecuencia de esto que yo, fulano, Juan, Pedro, como tú quieras llamarte, podría decir yo mi nombre aquí. Es una consecuencia de esto que yo, aquí va, soy un prisionero de el Mesías Yeshua, en beneficio de los gentiles. Si quieres beneficiar a los gentiles, pues tienes que volverte primero un prisionero del Mesías, atrapado por su amor, conquistado por su gracia y, ¿qué será? Visitado por la potencia de la fuerza de su presencia. Bien, no dejes de escuchar el ritmo de la música, no dejes de escuchar los tonos musicales. Seré claro, poco explícito, para que pongas atención. Si escuchas las letras hebreas, se te va a abrir el entendimiento y vas a tomar un pensamiento judío.
cuando tomas las letras hebreas y estás atento a ellas, aunque tú no sepas lo que estás escuchando, tu espíritu está orando, como la oración en lenguas. Tu espíritu ora y quizá tu entendimiento quede sin fruto, pero cuando escuchas la música hebrea y estás escuchando en un lenguaje lúcido y claro para ti, como el que estoy yo haciendo, voy a tratar de ser claro, pues tomarás la profundidad de la enseñanza en la base. Acuérdate que la música es como una hamaca. No sé si has estado en el trópico. Vivo mucho tiempo en áreas tropicales y estábamos acostados en una hamaca, viendo el mar al fondo, viendo los cocos arriba, las palmeras, con una buena lectura, y todo lo que leíamos se quedaba a la perfección. Y eso es lo que tratamos de hacer contigo en esta mañana, dirigidos por el más bendito de los vientos, el más puro y perfecto, y la más preciosa de las verdades, que solamente es el Espíritu de verdad el que tienes que recibir. Yo te mando el Espíritu de verdad en el nombre del Mesías para que tú aclares tus pensamientos y tu forma de pensar. Tu aparato mental estará abierto a partir de este momento hasta que terminemos esta estructura alrededor de 25 o 30 minutos. No quites la línea auditiva. El nervio, el octavo par tiene que estar abierto, no solamente el físico, sino el espiritual, para que tú entiendas y recibas esta información, ¿verdad? Nunca había dado un preámbulo como esto, no estaba en el sketch, pero sale de mi corazón y te lo transmito en esta mañana. Es una consecuencia de esto que yo, Shaul, puedes poner hoy tu nombre, soy un prisionero del Mesías Yeshua en beneficio de los gentiles. Ahora vamos a beneficiar a los gentiles. Y yo asumo que ustedes han escuchado de la obra de Dios en su gracia que me ha sido dada para vuestro beneficio. Ese es el toque de entrada de Shaul, Saulo de Tarso o Pablo, nombre griego para los cristianos católicos. Y que fue por revelación que este secret plan, que este plan secreto me fue hecho conocido. Aquí hay revelaciones también. En beneficio de los gentiles, esto me fue dado por revelación, pero no sin antes haber estudiado a Jeremías 31, como ayer te dije. Saulo o Shaul o Saulo de Tarso o Pablo o Paul en inglés estudiaba el antiguo pacto, el Tanaj, y entonces recibe la revelación que muchas veces no hemos recibido nosotros porque nos hemos enfrascado arduamente en estudiar exclusivamente el Nuevo Testamento. Tenemos que ir a las raíces hebreas para comprender las profundidades. Bueno, está claro eso. Entonces esto me fue dado por revelación de que este plan secreto me fuera dado o me fuera hecho conocido a mí. Conocí la revelación de este plan secreto. Ese es el plan secreto del que hablan los profetas y que en este tiempo se está revelando clarísimamente. Yo ya he escrito acerca de esto a ustedes brevemente, dice Shaul, y si ustedes leen lo que yo ya he escrito, ustedes captarán cómo yo entiendo este secreto concerniente al Mesías. Sus principios radicales de pensamiento judío hacían que él entendiera el plan secreto. Si tú tienes una estructura judía en tu pensamiento, vas a entender del mismo modo que Pablo comprendía. No es que sean doctrinas diferentes, judaísmo y cristianismo. Lo que pasa es que son formas de entendimiento diferentes. Muchas veces transculturalizamos el judaísmo a la cultura donde vivimos y perdemos mucha riqueza si al que es blanco, ario, de ojos azules, queremos transpolarlo a este lado y repintarlo un poco y hacerlo moreno, y entonces pierde su color original. Eso es lo que ha pasado, a mi modo humilde de ver las cosas. Con el judaísmo lo hemos alterado. Pero esta es la enseñanza del Mesías. Y el Mesías, como buen judío, y Pablo, como buen seguidor del Mesías, nos aclara este plan secreto concerniente a su Mesías. Cuando veas la palabra Mesías, acuérdate del pensamiento judío.
Olvida un poco tu cultura en la que te has desarrollado y vete al pensamiento judío para que entiendas esta riqueza. Aquí hay un misterio del Evangelio. En generaciones pasadas, esto no fue conocido o hecho conocido a la humanidad. En generaciones pasadas. Por eso el antiguo pacto, la gente no habla mucho de Yeshua, de Jesús, porque esto no fue conocido en el antiguo pacto. No sé si alguna vez te habías pensado. Cuando Moisés habla del Mesías, en pocas ocasiones habla de que vendría un profeta igual que él y repetiría las palabras que el Padre Eterno le había dado a Moisés. Tenemos que buscar al Mesías y encontrarlo. En cada letra, en cada palabra, en cada verso, en cada pasaje o en cada pasuk del antiguo pacto está el Mesías, nada más que necesita revelarse como a Saulo de Tarso se le reveló. Es lo que yo te digo que hagamos, ¿verdad? ¿Puedes bailar? ¿Puedes despertar tus sentidos espirituales para que esto se abra y caiga en buena tierra? Tú eres tierra fértil, te dije en otras ocasiones. Bien, aquí. Como el Espíritu ahora entonces, bueno, repito, en generaciones pasadas, esto no fue hecho conocido a la humanidad. Como el Espíritu está ahora revelándolo a sus emisarios y a sus profetas. El Espíritu divino en estos tiempos está revelando a sus emisarios y a los profetas. Por supuesto que hay emisarios en estos tiempos. Shaliach se dice en inglés, o enviado, o emisario, o shaliach, o mensajero. Eso es lo mismo. Y a los profetas. Acuérdate de los dones del Ruach, del Espíritu también, que todos tenemos un don determinado. Entonces, ¿y qué nos revela? Que en unión con el Mesías, en unión con Israel, es el pensamiento judío, y a través de las a través de las buenas nuevas, los gentiles fueron hechos coherederos. Coherederos. Significa coherederos que hay dos herederos. Uno que hereda y otro que está junto al que hereda. Entonces los gentiles son coherederos y unidos en un cuerpo y son también copartícipes. No puedes eliminar al grupo judío. Gentil, eres copartícipe con los judíos en lo que Dios ha prometido. Júntate con un judío, jálale su vestimenta, su tzitzit, y dile de acuerdo a Zacarías, enséñame de tu Dios. Yo no estoy rompiendo ninguna regla, ni del Tanaj, ni del Nuevo Testamento. Júntate a un judío, jálale la vestimenta y dile, enséñame de tu Dios, y te va a decir, con mucho gusto te voy a enseñar de mi Dios. Entonces pues, verso 7 y final, yo me hice un siervo de estas buenas nuevas. Las buenas nuevas repiten lo que dice Jeremías en el capítulo 31. Le llaman el pacto renovado para los judíos porque ellos tienen varios pactos y los primeros pactos no se van a cumplir sino a través del cumplimiento del pacto que Dios le habla a Jeremías. Ese es el que recompone y el que rellena y el que logra que los 4 pactos anteriores se cumplan. Y ahí está el Mesías. ¿Cómo se van a cumplir? Escribiré mi ley en vuestra mente y en vuestros corazones. Ese es el pacto renovado. Para los gentiles, las buenas nuevas es un pacto. Son las buenas nuevas el pacto abrahámico, ¿verdad? Pero para los judíos es la renovación, es un nuevo pacto. Así que, gentil, no habías tenido tú antes un pacto anterior. Este es un primer pacto para ti y este es el pacto renovado para los judíos, para que entiendas muy bien lo que está pasando. Entonces yo me hice un siervo, dice Shaul, dice Pedro, dice Juan, dices tú, ¿cómo te llames? Digo yo, dice, yo me hice un siervo de estas buenas nuevas por el don de la gracia de Dios. El don de la gracia de Dios. ¿De cuál Dios? Pues del Dios de los judíos. El Dios de los judíos te dio un don de gracia para que entiendas el misterio de la revelación y entonces tú te seas un siervo ahora de las buenas nuevas por el don de la gracia del Dios de Israel. Si tú no tienes a Jerusalén
como base fundamental de donde parte toda la fuerza divina. Por eso el judío dice: oh Jerusalén, si me olvidare de ti, que mi lengua se seque al paladar, que mi lengua se pegue al paladar y que mi diestra pierda su fuerza o se seque. ¿De qué me sirve el paladar si está pegado? ¿De qué me sirve mi lengua si está pegada a mi paladar? No puedo compartir la Torá. Y si tu lengua está pegada al paladar y no pones por obra lo que está diciendo Saulo de Tarso, entonces no podemos compartir un evangelio completo. No me vas a creer. Por eso las cosas con el virus no se arreglan. En tanto no entendamos nosotros esto, pues vamos a batallar y a sufrir. Invita a los judíos. No solamente invites al Dios de los judíos, invita a los judíos también. ¿De acuerdo a quién? ¿Te acuerdas del libro de cuando Naomi aparece y cuando Ruth aparece? Acuérdate que dice: seguiré a tu Dios y a tu pueblo. Sigue al pueblo divino también, no nomás al Dios de Israel. Bien, yo me hice un siervo de estas buenas nuevas por el don de la gracia de Dios, el cual me dio a través de la operación de su poder. El cual Él me dio ese don de la gracia del Dios de Israel. Él me dio a través de la operación de su poder. ¿Cuál es la operación de su poder? El Ruach HaKodesh. Poder. Cuando hablamos de poder, hablamos de dones y hablamos del Ruach, del Espíritu que da revelación. Pide espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? Del Mesías. Y ese espíritu de revelación y de sabiduría y de conocimiento en el Mesías te lo va a dar el Ruach HaKodesh, que es un regalo divino a todos a quienes reconocen a Yeshua. Bien, ahora vamos a leer un poquito, rapidito la versión en Spanish. Te la voy a leer muy brevemente en español para que cotejes un poco y aclares muy bien lo que puede quedar un poco confuso. Una manera más extensible, más cultural, más griega, digamos, te lo voy a leer. Esto te da la expresión judía. La cultura judía, el pensamiento judío. Ahora te voy a decir un poco tocante al asunto griego. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, acuérdate que esta es la versión griega. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue concedida para con vosotros. Sabemos que Pablo fue el apóstol a los gentiles, o el shaliach, el enviado, o el emisario, que por revelación me fue dado a conocer el misterio como antes lo he escrito brevemente. Cotéjalo con tu versión, estoy hablando textualmente en la forma griega. Leyendo lo cual podéis daros cuenta del conocimiento profundo. Conocimiento profundo suena a judaísmo. Conocimiento profundo suena a Sanedrín. Conocimiento profundo suena al rabinato judío. Conocimiento profundo suena a las letras hebreas. Conocimiento profundo suena a todo lo que está anteriormente escrito en Torá. Eso es conocimiento profundo. Entonces, si queremos entender las cosas completas, tenemos que ir al pensamiento hebreo. Entonces, pues, del conocimiento profundo que yo tengo en el misterio de Cristo, del Mashiach. Cristo significa ungido en griego y Mashiach significa ungido en hebreo. Por eso es Yeshua HaMashiach. Yeshua, Jesús, el ungido. ¿Sí? Para que quede claro. 5. Misterio, un misterio, verso igual que allá, que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres. No le fue dado a conocer. Los profetas sabían lo que escribían, sabían lo que recibían por revelación, lo transmitían y lo compartían, pero no era asunto de los profetas aclararnos, como en estos tiempos de la dispensación del Espíritu Divino, que nos está hablando claramente de cómo estaban las cosas en aquel tiempo y en estos tiempos. Entonces no fue dado a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles. Ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
ahora ha sido revelado en estos tiempos de la venida del Mesías para acá. Ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el mismo Espíritu. Haz de cuenta que el Espíritu eterno siempre pues es eterno, siempre ha estado. Inspira a los profetas que tú conoces del Tanaj y aclara en la venida del Mesías todo lo que había escrito o había dictado aquellos santos hombres que recibieron la revelación. Ahora, a sus santos apóstoles. Tenemos que vivir la santidad para entender y para que esta palabra caiga en una tierra santificada y lavada, preparada para la revelación de estos tiempos. Por eso no es difícil entender si nosotros abrimos con este entendimiento. Entonces, pues, a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, otra vez nos repite aquí, son coherederos. Es verdad que son coherederos con Cristo Jesús, pero también son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Del Mesías. Miembros del mismo. Aquí habla de otra persona que también es miembro del cuerpo del Mesías. Ellos potencialmente son miembros del cuerpo del Mesías. Basta el empujoncito final con sabiduría para que se agarren. Estoy hablando del pueblo judío, del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, para que tantito que los empujemos con sabiduría, con mucha prudencia y con mucho reconocimiento a lo que ellos representan, entonces entren a la acción en la que tú y estamos colocados. Y ellos entrarán primero, de acuerdo a todo lo que dice. Primero al judío y después al griego. Primero al judío y después al gentil. Vino la palabra a Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenía que venir primero, ya lo sabemos, nosotros a la tierra de Israel, en este caso a Jerusalén. Entonces, pues, dice aquí, el 6, y copartícipes de la promesa en Cristo. Copartícipes también, copartícipe. Ahí me gusta para que también estemos los gentiles. Tú eres gentil, estoy hablando como judío. Entonces, si eres un gentil, eres copartícipe de la promesa que le hicieron al Mesías. Desde el pacto abrahámico, en tus simientes serán benditas todas las naciones, pero tu simiente es tuya, tu simiente es judía, tu simiente es el Mesías judío. Y a partir de esa simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio entonces es para los gentiles. El Evangelio no es para los judíos. Ellos tienen la promesa, tienen muchos pactos, y el de Jeremías también. Él va a escribir en su mente y en su corazón de ellos la promesa del Espíritu, ¿verdad? Para ti son buenas nuevas por medio del Evangelio. Ellos no necesitan ser evangelizados. Ellos no nada más necesitan ser empujaditos para que sepan, sus ojos sean abiertos, que no es cosa de ellos, de que los ojos de ellos estén cerrados. Así lo estipuló el Dios del Eterno. El Dios eterno les dio un espíritu de estupor, de adormilamiento, que Él eso está despertando en estos tiempos que necesitamos. En estos tiempos aprovechemos la pandemia para hablar de todo lo que ellos saben y tienen, ¿verdad? Sin pelearnos con ellos, por supuesto. Estoy hablando de tu lado gentil, aunque yo tengo principios judíos y por eso se me facilita dar entendimiento a esto y compartirlo sin lastimar tus enseñanzas ni tus doctrinas que tuviste. Lo estoy haciendo de la forma más sencilla y más prudente y más humilde, diría yo, en el Espíritu del Padre. Después dice aquí, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios. Pablo fue hecho un ministro. Haz de cuenta que Israel visita a los griegos a través de Pablo. Pero un Pablo que tuvo que haber conocido al Mesías antes de ir a los griegos, antes de ir a los gentiles, tuvo que haber conocido a su Mesías judío, del cual yo fui hecho ministro conforme del don de la gracia de Dios, del Dios de Israel, que me ha sido dado según la actuación de su poder, según la operación de su poder. Ahora vamos a ver una explicación brevemente en unos minutos de qué se trata el misterio del Evangelio.
Efesios 3 del 1 al 7. Hay un misterio oculto en Dios desde las edades pasadas que ahora ha sido revelado por el Santo Espíritu a sus emisarios y a los profetas. Shaul, quien es Paul, quien es Pablo, habla de este misterio en Efesios capítulo 3, versos del 1 al 7. Proveyendo una instrucción, clara y específica del misterio del Mesías. ¿Cuál es el misterio del Mesías? Los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y son copartícipes, mutual partakers. Eso es como copartícipes de las promesas en el Mesías, Yeshua, a través del Evangelio. A través del Evangelio, los gentiles son copartícipes en el cuerpo del Mesías. Son injertados. Romanos 9, 10 y 11 te dice cómo están las cosas reales. El misterio desplegado en los eventos descritos en el libro de Hechos. Esto está muy claro en el libro de Hechos. Es difícil para muchos. Pon atención por favor aquí, casi acabamos, Ya sabes que no nos gusta atiborrar mucho, más que de lo que creemos que es importante menester tocar. Es difícil para muchos creyentes en Yeshua apreciar el impacto de este ministerio, aunque es fundamental a los gentiles. Es fundamental a la inclusión de los gentiles en el Mesías. Sin embargo, la revelación es dirigida a los judíos primero. Repite conmigo. La revelación, dice aquí, la revelación es dirigida a los judíos primero. Y esta verdad, dice aquí, y tal verdad es un registro bíblico entero. Registro bíblico entero se refiere a que todos estos que vamos a mencionar tienen que ver con esta revelación. Y tal es el misterio o es la verdad bíblica entera registrada. Torá, por supuesto, Torá, profetas también, escritos, evangelios y epístolas. Si buscamos la conexión en todos estos, que es Torá, profetas, escritos, evangelios y epístolas, vamos a encontrar una relación muy clarita en lo que estás escuchando. Los gentiles son incluidos, pero ellos no reemplazan a Israel o a los judíos como el pueblo de Dios. Aunque los escritos de Shaul pueden ser malinterpretados, si uno incorrectamente lee un texto escrito solo a los gentiles. No creo que Pablo está escribiendo solamente a los gentiles. En lugar de eso, la Biblia es escrita a los seguidores de Dios, del Dios de Israel, y a su Mesías Yeshua. Ambos, tanto a judíos como a gentiles, unidos juntos en el Mesías, en anticipación de la restauración del reino de Israel. Si no es así, el reino de Israel no va a ser restaurado. La restauración de Israel depende que los grupos gentiles reconozcan que son invitados. Si tú quieres invitados de honor al cuerpo del Mesías, son bienvenidos, por supuesto. Pero los judíos, ahí están, ahí estarán. Entonces, en anticipación de la restauración del reino de Israel, lo cual incluye la bendición a todas las naciones, nos conviene que nosotros reconozcamos que puede ser o deberá ser restaurado el reino de Israel, y esto que incluye bendición a todas las naciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Pero para que todas las naciones sean benditas, tienen que pasar por Israel, por la restauración de Israel. Lo único que está deteniendo la venida del Mesías es la restauración total y completa de Israel. Los gentiles tienen mucho que ver con la restauración de Israel. Por la misericordia de los gentiles, Israel vendrá salvación. Y si tuvieron misericordia de los gentiles, el Dios de Israel
tenemos que tener nosotros misericordia por los judíos. Es sencillo y fácil de entender. Análogamente, entendamos esto. Muchos cristianos gentiles leen los textos bíblicos como si fueran directamente, primariamente dirigidos a ellos y no a los judíos. El creer que los textos bíblicos están dirigidos solamente a los gentiles, estamos mal interpretando la Torá. Tienes que pasar por Jerusalén y tienes que poder decir como ellos: Jerusalén, Jerusalén. Es verdad, Jesús lo dijo, que matas a los profetas. Es verdad. Pues a ver cómo le haces para que a ti no te maten. Tendrás que tener la sabiduría, la revelación de Pablo y muchas cosas, y no sin antes de ser perseguidos. Oh Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. Eso lo dijo el Mesías. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallinita junta a los pollitos? ¿Verdad? Esto es, repito, muchos cristianos gentiles leen los textos bíblicos como si fueran dirigidos primariamente a ellos y no a los judíos. Yo sé que te puede estar lastimando tu doctrina esto, pero tengo que hacerlo. Esto es el error fundamental de la teología de reemplazo. Esto es el error fundamental de la teología de reemplazo. La cosa se pone peor, los asuntos se empeoran cuando hay una sobrereacción a la teología de reemplazo en el movimiento mesiánico. Y los creyentes gentiles se elevan ellos mismos virtualmente al mismo nivel como los creyentes judíos. Están defendiendo de más a los judíos que no necesitan que los defiendas. Repito, la cosa se empeora más cuando hay una sobrereacción a la teología de reemplazo. ¿Qué es teología de reemplazo? El gentil ha reemplazado al judío. Eso es la teología, errónea totalmente. Esto sucede en el movimiento mesiánico y los creyentes gentiles se elevan ellos mismos virtualmente al mismo nivel de los judíos, de los creyentes judíos. El evangelio son buenas nuevas a aquellos a quienes las promesas son hechas. ¿A quiénes son las promesas hechas? A Israel. A ellos son las promesas hechas. A través de los padres, de los patriarcas, el misterio de las buenas nuevas pronto vendrá a su plenitud. Repito, a través de los padres, de los patriarcas, el misterio de las buenas nuevas pronto vendrá a plenitud e incluirá las bendiciones, extendiéndose también a los gentiles, mientras no requiriendo que ellos se vuelvan judíos. Los gentiles no tienen por qué volverse judíos para la salvación. No tienes que volverte judío. Nunca dijo Yeshua que tenías que volverte un judío. Y tampoco Pablo nunca dijo que tenías que volverte un judío. Y esa teología de reemplazo, según esto, ya escuchaste. No quiero echarle de mi ronco pecho de lo que aquí está escrito. Yo no tengo nada que ver con esto. No son ideas mías. Y estos son estudios profundos de judíos mesiánicos, realmente judíos mesiánicos que están enseñando esto. Shaul describe este misterio de que los gentiles son coherederos con Israel. Para ser coherederos, no es decir, ahora, ser coherederos no significa que la herencia es idéntica. Coherederos no significa, está hablando un judío, por supuesto, ya te diste cuenta. Dice aquí, ser coherederos no es lo mismo que la herencia sea idéntica. Un hijo primogénito a menudo heredaba más que sus hermanos más jóvenes. Significa, pues, sin embargo, que los gentiles son incluidos en la herencia. Los judíos fueron determinados a nacer judíos y los gentiles fueron determinados a nacer gentiles. No es culpa de los judíos de que los gentiles no sean judíos. Eso es mío, puedes borrarlo si quieres. Shaul identifica a los judíos y a los gentiles como miembros los unos de los otros del cuerpo en el Mesías. Y los no judíos son incluidos en el pueblo de Dios. No gentil, eres incluido en el pueblo de Dios, eres incluido en el pueblo de Dios. No gentil, eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Eres coheredero con los judíos.
Todos los creyentes en Yeshua tienen dones. Tú tienes dones también, de entendimiento y de relación y de conocimiento, dones proféticos, de orar lenguas, interpretarlas, dones de fe, dones de milagros, dones de sanar, dones de todo. Tienes dones, porque tienes el mismo espíritu que recibieron todos los que han recibido al Mesías como Salvador. Todos los creyentes en Yeshua tienen dones, tienen funciones y papeles que difieren aún así completamente. El gentil está para predicarle al gentil. Si tienes el pensamiento judío y tienes conocimiento de que primero está el tronco de Israel y tú fuiste injertado, tienes autoridad también. Pero veamos si algún gentil en la historia de la Torá, en lo que está escrito, un gentil pudo convertir a un judío. Hay métodos rabínicos. Pablo lo sabe muy bien. El mismo Pablo no pudo convertir a los judíos al Mesías. Pero en estos tiempos de revelación creo que podemos nosotros participar en eso. Hay algunos judíos que han venido al conocimiento de Yeshua, de Jesús por supuesto que sí, pero no sin antes pasar por alto esto, ¿verdad? Igual, la membresía no implica que todos somos lo mismo, la membresía. Todos los creyentes son copartícipes de la promesa en el Mesías, todos. Yeshua, a través del Mesías, Yeshua, a través de las buenas nuevas. La promesa del Espíritu Santo, ¿cuáles son? La promesa del Espíritu Santo, el perdón de los pecados y la resurrección al final de los días. Todo eso es en común, eso es para todos. En el fin de los tiempos, el creyente judío en Yeshua se sentará en el reino con Abraham, se sentará, o Abraham, se sentará con Isaac, que es Isaac, y se sentará con Jacob, que es Jacob, no como un reemplazo de Israel, sino como una extensión del pueblo de Dios llamado por su nombre. Los gentiles son una extensión del pueblo de Dios, que Dios ha llamado por su nombre. Entonces, si aclaramos esto, tenemos dones, seguimos al Mesías, tenemos una eternidad, pero recordemos que el pueblo de Israel es el hijo primogénito de nuestro Dios. Y los que estamos de este lado, pues somos injertados en ese tronco. Comparto, te agradezco, y si hay algo que no te gustó, bueno, lo estudiaremos más adelante. Hay comentarios y te suplico que si tienes algunas dudas, pues esos comentarios los mandes. ¿Ok? Bien. Te mando un shalom, un bienestar y que te vayas con un sabor agradable. Y como llego, me voy. Dejo la música hebrea. Shalom. Shalom. The enemy